Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a este hermoso domingo con una hermosa lluvia. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y quiero felicitar a cada uno de los padres que nos están viendo, a los padres que tengo aquí, los que están en sus hogares. Que el Señor les bendiga. Amén. Y que el Señor siempre sea quien los sostenga. Quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes y los voy a invitar a que abran su Biblia. Voy a leer la hermosa palabra del Señor en Salmo 112. Yo la leo y ustedes lo siguen con la mirada. Dice la palabra: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, de generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de las malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón y no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte y da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos, perecerá. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y a pedir la dirección al Señor por este servicio. Te alabamos, Señor Jesús, en este día, te damos gracias. Estamos delante de tu presencia, Señor Jesús, para darte gracias, para bendecir tu nombre. Tu palabra nos invita a venir a ti y a recordar cada uno de los beneficios que recibimos de tu parte, Señor, todos los días, a cada momento. Gracias por la oportunidad nuevamente que nos das de estar reunidos como tu pueblo, Señor Jesús, en un mismo sentir, como un solo hombre, con un cuerpo, Señor, que se está dispuesto a alabar tu nombre y a darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Te pedimos de que tú puedas bendecir, dirigir, Señor Jesús, tocar cada vida, cada corazón a través de tu palabra, a través de los cantos, Señor Jesús, que podamos alabarte con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, y que tú, Señor, puedas tocar cada vida, cada corazón, y puedas usar tu palabra para transformar nuestra mente, nuestro corazón a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias por este tiempo, gracias por este día hermoso y especial que celebramos, Señor Jesús. Y te damos gracias por cada uno de los padres dentro de la iglesia, cada varón, cabeza de hogar, Señor Jesús, que tú tengas una bendición especial para cada uno de ellos como padres terrenales que tenemos aquí en la tierra. Bendice, Señor, a nuestro hermano pastor en esta tarde con tu palabra, y que todo lo que hagamos en esta hora, Señor, sea para tu honra y para tu gloria, y todos estos favores los pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a invitarles, hermanos, a que se unan en alabanza a nuestro Dios en esta hora, reconociendo que Él es nuestro Padre Celestial y Él es el mejor Padre del mundo, el mejor ejemplo de un buen Padre que tenemos en el cielo. Sabe cada una de nuestras necesidades, por eso decimos: Padre, eres buen Padre. Miles de historias acerca de cómo eres tú, y escucho tu dulce voz en la noche, y en mi soledad tú me dices
Él sea nuestro centro. Quisiera, antes de dejar el tiempo para nuestro pastor en la enseñanza, que abriéramos nuestras Biblias nuevamente al libro de Efesios. En esta carta preciosa vemos una múltiple, hermanos, de bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial, cómo Él nos ha adoptado para ser sus hijos, cómo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y quisiera que leyéramos esta preciosa lectura en Efesios 1, versículos del 13 al 14. Si me permite leerle, y usted lo puede seguir con su vista en sus Biblias. Dice su palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Gloria a su nombre, hermanos, porque hemos sido adoptados, bendecidos, predestinados, tenemos una herencia, hemos sido escogidos por Él. Su palabra repite 3 veces: para alabanza de su gloria. La gloria sea para nuestro Señor en esta tarde, el tiempo con nuestro pastor. Bendiciones. Bendiciones, hermano, que Dios los bendiga a todos ahí en sus hogares. Feliz Día del Padre. Ahora, domingo, aquí en los Estados Unidos, pues se celebra el Día del Padre. En nuestros países en Latinoamérica, por ejemplo, en algunos países en Latinoamérica se celebra el 17 de julio. Yo creo que en Honduras, me parece, en El Salvador, en varios países en Latinoamérica es el 17 de junio que celebramos el Día del Padre, y el 10 de mayo el Día de la Madre. En El Salvador es hasta un holiday nacional, dejar a la gente libre para celebrar el Día del Padre y el Día de la Madre. Bueno, y aunque realmente la Biblia no nos dice nada acerca de que hay un día para celebrar a los padres y a las madres, pero sí la Biblia nos enseña de que tenemos que honrar a nuestros padres. Y ya que la sociedad ha tenido bien el que un día al año nosotros honremos a nuestros padres y a nuestras madres, creo que está muy bueno que celebremos juntos el Día del Padre, ¿no? Y aprovechando pues esta fiesta, aprovechando esta celebración, le pido que por favor abran sus Biblias en el libro de Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, y aprovechando esta celebración del Día del Padre, quiero que tomemos un tiempo para que escudriñemos un poco la Escritura acerca de esta responsabilidad que nosotros tenemos como padres de guiar a la siguiente generación, la responsabilidad que tenemos nosotros de comunicarle la palabra de Dios, los valores cristianos a la siguiente generación. Este capítulo, Proverbios 4, es un capítulo escrito por Salomón. Y Salomón, y el tema del capítulo entero realmente es la exhortación de un padre hacia un hijo. Salomón comienza el capítulo, y quiero que me acompañen por favor en el versículo 1, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos
para que conozcáis cordura, porque os doy buenas enseñanzas. No despreciéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Salomón comienza pidiéndole a los jóvenes, a los hijos, que oigamos y que estemos atentos a las enseñanzas. Es importante notar que Salomón dice que su padre le había instruido. O sea, aquí tenemos 3 generaciones. David fue un rey. El rey David fue un rey que tenía muchas responsabilidades, posiblemente estaba muy ocupado, pero David nunca estuvo tan ocupado para instruir a su hijo. Y es interesante notar que Dios ocupó a David para ser un instrumento para este joven que llegó a ser uno de los hombres más sabios que ha existido. Y aquí tenemos a Salomón escribiéndole a la siguiente generación, escribiéndole a sus hijos y diciéndole. Y yo creo que ahora todo este capítulo es un capítulo lleno de diferentes enseñanzas para los hijos, lleno de diferentes enseñanzas, pero yo quiero que nos enfoquemos en 3 diferentes cosas. Ahora vamos a ver 3 cosas. En primer lugar, vamos a ver la importancia del rol del padre. Segundo, vamos a ver 3 enseñanzas que tiene este capítulo muy importante. Y tercero, vamos a ver cómo es que enseñamos a la siguiente generación. Yo quiero enfocarme ahora en tres cosas que este pasaje enseña. En primer lugar, Salomón va a comenzar hablando acerca de la sabiduría. Salomón comienza diciéndole a la siguiente generación que ame la sabiduría. Yo creo que eso es algo muy importante. Nosotros los padres a veces nos enfocamos en enseñarle a nuestros hijos a que amen el deporte, a que amen la escuela, en fin, y todas esas cosas son buenas. Pero también es bien importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos en la casa el temor a Dios. Y eso es bien importante, es algo que solamente en la casa se puede aprender. Eso no lo puede hacer el gobierno, eso no lo puede hacer la escuela, eso tampoco lo puede hacer la iglesia. La iglesia asiste, pero realmente el enseñar el temor a Dios es algo que nos corresponde a nosotros. Enseñar el temor de Dios a la siguiente generación es algo que a nosotros nos corresponde. Lo segundo que este capítulo enseña, Salomón también estaba muy interesado en que la siguiente generación aprendiera acerca del pecado, acerca de los valores. Y esto es bien importante, vamos a aprender un poco eso, porque, ¿saben? Muchas veces nosotros en el hogar olvidamos el instruir acerca de los valores cristianos con claridad, de poder enseñar claramente qué es pecado y qué es bueno, qué es pecado y qué no es pecado. Y es bien importante que nosotros estemos bien claros en eso. Y lo tercero también que este pasaje quiero notar, que notemos, es que al final del capítulo, Salomón también da una enseñanza acerca del dominio propio. Vamos a ver estas 3 cosas. Pero antes de que continuemos, hermano, le pido por favor de que pidamos la dirección de Dios. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos que tú, Señor, nos dirijas en esta tarde. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, de que tú tomes control de este servicio, Padre, y que tu palabra, Padre, no regrese vacía. Instruye a tu pueblo. Ocupa tu Santo Espíritu y tu palabra para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la Escritura realmente hace un énfasis a los padres de la responsabilidad que tenemos de educar a la siguiente generación. En varias partes de la Escritura vemos esto. En el libro de Deuteronomio, en fin, podemos pasar, y hay más de 73 pasajes bíblicos que nos hablan acerca de la importancia de que los padres invirtamos en educar a la siguiente generación en el temor a Dios, en los valores cristianos, en el dominio propio. Son 3 cosas que la Biblia continuamente nos enseña. Y el padre en la Biblia tiene un rol muy importante, y no lo debemos de menospreciar. Los padres en la actualidad estamos muy ocupados, estamos muy trabajados, tenemos muchas cosas y estamos muy preocupados en proveer, que podemos pasar por alto esta responsabilidad tan importante que tenemos de educar en las cosas del Señor a la siguiente generación. En muchos casos simplemente le delegamos esa responsabilidad a las madres o le delegamos esa responsabilidad a la iglesia, y eso no puede ser así. La Biblia nos enseña que los padres tenemos una responsabilidad, pero no solamente la Biblia nos enseña esto, la experiencia humana nos demuestra eso.
nosotros hemos podido ver cómo impacta la ausencia del padre la vida de la siguiente generación, y lo impacta en gran manera. Déjenme nada más mencionarle algunas de las formas en que la siguiente generación es impactada con la ausencia paternal. El 63% de los suicidios juveniles se dan en muchachos que la presencia del padre no está. El 90% de los homeless, de los 90% de las personas que no tienen hogar, provienen de hogares donde el padre no estuvo presente. El 85% de todos los adolescentes con desorden de conducta provienen de hogares sin la figura paternal. El 80% de todos los violadores sexuales violentos provienen de hogares con la falta de la figura paternal. El 71% de los jóvenes que abandonan la escuela o los high school dropouts provienen de hogares donde el papá no está presente. El 75% de los adolescentes que están en centros de rehabilitación por abuso de droga provienen de hogares con la ausencia paternal. El 85% de los jóvenes que están en prisiones en este momento provienen de hogares donde la ausencia del padre, con la ausencia del padre. En fin, el 48% de los jóvenes que se crían sin la presencia paternal viven en pobreza. Y por todo lo contrario también pasa con la presencia paternal. Las calificaciones aumentan en un 43% de los jóvenes que tienen la presencia de su papá involucrado en sus vidas. En fin, la presencia del hombre en la familia es muy importante. Afecta la formación moral, la formación social, la formación espiritual, financiera, psicológica e intelectual de los jóvenes. O sea, y la Biblia nos hace énfasis en eso. Si nosotros venimos, no le pido que busque, pero allá en Deuteronomio 4, versículo de Deuteronomio 6, del 4 al 9, ahí Dios le dice, donde está el gran mandamiento, Dios le dice al hombre que tiene que transmitirle a la siguiente generación 4 cosas bien importantes. Y se lo voy a leer. Dice: oye, oh Israel, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Dice: oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, la naturaleza del hombre, de Dios. Dices: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Enseñarle a tener una relación con Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, le está hablando acerca de, los padres tenemos la responsabilidad de enseñarle a la siguiente generación sobre la naturaleza de Dios, sobre la relación con Dios, sobre la palabra de Dios, cómo el caminar con Dios. Y dice que lo vas a repetir y lo vas a poner en la puerta de tu casa, lo vas a escribir en los postes, lo vas a repetir ¿a quién? Al Padre. Eso es bien importante. Y aquí en este pasaje, vengamos ahora al pasaje en el capítulo 4 de Proverbios. Y aquí Salomón también hace lo mismo. Salomón da una serie de enseñanzas diciéndole al hijo, exhortando al hijo: por favor, hijo, escucha a tu padre. Y lo primero que quiero llamar la atención, lo primero que Salomón menciona es el valorar, adquirir y amar la sabiduría. Acompáñenme por favor en el versículo 4 en adelante. Versículo 5 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ellas te guardarán, ámalas y te conservarán. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Es bien importante, quiero aclarar una cosa. No se está refiriendo simplemente a adquirir la habilidad para ser buen administrador, no solamente se refiere a que estudiemos y tengamos un gran conocimiento. Todas esas cosas son parte de la sabiduría. Pero la Biblia dice que la sabiduría el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La Biblia también dice que la sabiduría la da Dios, proviene de Dios. La Biblia también nos enseña que la sabiduría es la habilidad para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea que obviamente lo que está enfatizando aquí Salomón es la sabiduría, se refiere a la habilidad de poderle transmitir a la siguiente generación el temor de Dios.
de poder, y esa es la responsabilidad del padre, el poder transmitir a la siguiente generación el temor de Dios. Eso es algo que no lo va a perder en la escuela, eso es algo que el mundo no lo va a enseñar, eso es algo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo, de poder transmitir. Es el lugar donde se enseña el temor a Jehová, el enseñar a la siguiente generación que valoremos el aprender la palabra de Dios, que valoremos el aprender e informarnos de nuestro Señor. Es tan importante, y este tema lo repite constantemente Salomón. En el versículo, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 13 y 14 dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. En el capítulo 8, en el versículo 10 dice: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Muchas veces nosotros los padres estamos muy preocupados y hacemos un gran esfuerzo por asegurarnos que la siguiente generación le pueda ir mejor económicamente, que puedan obtener el sueño americano, que puedan comprar sus casas, que puedan tener una buena educación, que puedan tener un buen seguro médico, que se garantice su futuro económico. Todo eso está bien, y hacemos un énfasis en eso. Incluso gastamos a veces hasta fortuna para entrenar a la siguiente generación para que sean buenos proveedores. Está bien, pero no nos podemos olvidar acerca del temor de Dios. No nos podemos olvidar acerca de que la prioridad más grande que nosotros tenemos, y de acuerdo a lo que dice la Escritura, es más valioso que nosotros le demos la habilidad para que puedan producir plata y oro. Es la que nosotros podamos darle a la siguiente generación el valor, que puedan valorar el buscar la sabiduría, el permanecer en la sabiduría, el tesorar el conocimiento de Dios. Es tan importante, y es algo también que nosotros descuidamos. Por tanto, Salomón quiere enfatizar y le dice a su hijo: busca la sabiduría, busca, ámala, guárdala, atesórala. Lo segundo también, que nosotros muchas veces podemos pasar desapercibido, es a enseñarle a la siguiente generación acerca de los valores cristianos. Y específicamente quiero hablar acerca de, muchas veces nosotros pasamos por alto el enseñarle a la siguiente generación acerca del pecado. Casi nosotros damos por un hecho de que nosotros le enseñamos a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo, pero realmente no lo hacemos. Es algo que realmente con mucha facilidad podemos descuidar. Especialmente ahora, nuestros jóvenes están siendo influenciados por el internet, por la escuela, por la televisión, por los amigos. Están siendo influenciados en 3 segundos. Ellos pueden tener miles o millones de respuestas a cualquier pregunta que ellos tengan. En 3 segundos se pueden meter y pueden preguntar algo y pueden obtener todo tipo de información. Están siendo influenciados, y nosotros realmente no estamos enseñando con claridad a la siguiente generación cuáles son nuestros valores, qué es pecado, y poder identificar el pecado tal y como es, sin lugar a duda. Poder enseñar a la siguiente generación con toda claridad qué es bueno y qué es malo, pero con toda claridad. Y hermanos, y es algo que nosotros podemos creer que lo estamos haciendo, pero tenemos que hacer un mejor trabajo. Déjeme darle un ejemplo para poder explicar mejor lo que quiero decir. Salomón lo hacía muy bien, pero quiero explicarle. Hace muchos años atrás, una de mis hijas, para los que no saben, yo tengo 5 hijas. Una de mis hijas, cuando tenía como 8 o 9 años por ahí, en una ocasión llegó a la casa de la iglesia, veníamos de la iglesia y llegamos a la casa, y ella iba sorprendida. Ella iba sorprendida porque en la clase de la escuela dominical le habían enseñado de que el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio era pecado. Y yo me quedé más sorprendido todavía. ¿Por qué? Porque yo, siendo pastor, a mi hija nunca le había enseñado eso. Yo prácticamente estaba dando por asentado de que lo iba a aprender. Y yo entendí en ese momento 2 cosas. En primer lugar, que es importante que nosotros seamos intencionales en enseñar a la siguiente generación los valores.
con claridad y conciencia, enseñárselos correctamente. Porque yo entendí que yo estaba fallando, yo entendí que yo estaba dando por sobreentendido que ellos iban a entender eso. Pero no solamente me di cuenta que yo estaba fallando, me di cuenta también que ella estaba siendo informada. Claro, tienen el internet, tienen la televisión, tienen la escuela, tienen tantas formas y están constantemente siendo informados. O sea que nuestros jóvenes, nuestros hijos, no solamente están siendo o pueden estar siendo mal informados, pero nosotros podemos estar descuidando y enseñarle los valores. Salomón le decía a su hijo, y acompáñenme por el versículo 14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas en el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Y continúa explicando acerca de la maldad. O sea, Salomón se tomaba el tiempo de explicarle a la siguiente generación, a sus hijos, claramente el pecado. Y esto es bien importante, que nosotros tenemos que ser intencionales y claros en poder enseñar a la siguiente generación los valores. O sea, no solamente le tenemos que enseñar a la siguiente generación el amor a la palabra de Dios, el amor a la sabiduría de Dios, pero también le tenemos que enseñar acerca de los valores cristianos. Y una última cosa que quiero que veamos al final del capítulo 4, en el versículo 24 al 27. Otra cosa que es importante que Salomón le enseñaba a su hijo acerca de la disciplina espiritual, acerca de el dominio propio. Y eso es algo también que en la casa enseñamos. Nosotros en la casa vamos a enseñarle acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios. Es en la casa donde vamos a enseñar los valores a la siguiente generación, y es también en la casa donde nosotros podemos enseñar, donde mejor se puede aprender el dominio propio. Miren lo que Salomón decía en el versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca. Voy a leer desde el 22. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Aquí Salomón le pide tres cosas que demuestran el control personal, que demuestran el dominio propio. En primer lugar, Salomón habla acerca del pecado de la boca. Lo primero que está mencionando, ¿saben? Nosotros podemos pecar con la boca de tres maneras. Nosotros pecamos con la boca mintiendo, ofendiendo y levantando falsos testimonios. Hay tres formas en que nosotros constantemente pecamos, y es fácil pecar de esa manera. Es una de las cosas más fáciles que podemos hacer, pero también es una de las cosas peores que podemos hacer. Y Salomón estaba diciéndole a su hijo, mira, aprende a controlar tu boca. Aprende a tener tu boca limpia. Aprende ese detalle bien importante, y eso es algo que nosotros vamos a enseñar en el hogar. Es en el hogar donde nuestros hijos van a ver con el ejemplo también. Si nosotros vivimos criticando a personas o hablando de personas, eso es lo que van a aprender. Si nosotros vivimos ofendiéndonos los unos a los otros, eso es lo que van a aprender. Si nosotros constantemente estamos mintiendo y le enseñamos a nuestros hijos a mentir, no le vayas a decir a tu papá, le vamos a decir esto mejor. Estamos constantemente enseñando algo que es bien importante. Estamos enseñando a que cometan el pecado de la boca, que lo vean como algo simple. Y Salomón estaba diciendo a su hijo, ten mucho cuidado con el pecado de la boca. Lo segundo también que Salomón estaba enseñando es que tuviera mucho cuidado con el pecado de los ojos. Y lo que quiere decir esto, hermano, es la tentación. ¿Dónde nosotros ponemos los ojos? La Biblia nos dice que nosotros debemos de poner nuestra mente en aquellas cosas que son puras. Pero sabe, ahora es tan fácil y hay tanta forma de que nuestros hijos puedan poner sus ojos y comiencen en el camino, porque ahí parte. El pecado comienza a veces con lo que vemos
y lo seguimos viendo y nos seguimos informando y nos seguimos contaminando y comenzamos en ese camino, después lo vemos y queremos más, lo repetimos en la mente y lo seguimos viendo y lo seguimos viendo. Salomón le decía a su hijo: ten cuidado, ten control de ti mismo con lo que dices, ten control de ti mismo con lo que ves, con lo que buscan tus ojos. La Biblia nos dice en Filipenses 4:8, y este es un pasaje que muchos de nosotros lo sabemos de memoria porque es un pasaje muy importante. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces es algo que nosotros solamente vamos a enseñarle, tenemos que enseñar a la siguiente generación. Somos nosotros los mejores capacitados para enseñar esto a la siguiente generación, pero tenemos que ser intencionales, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que tengan cuidado con su boca, que tengan cuidado con lo que están viendo, que pongan sus ojos en lo que no deben, que tenemos que poner nuestra mente, como dice el apóstol. Pero otra cosa que es bien importante también, Salomón estaba enseñando a su hijo a que se autoevaluara. Y esto es bien importante, el poder enseñar a nuestros hijos también la habilidad de rectificar cuando estamos cometiendo un error. La habilidad de poder enseñar a nuestros hijos lo importante que es que nosotros examinemos nuestra vida conscientemente y darnos cuenta si nos estamos equivocando o no. Y van a haber muchas ocasiones en que nosotros los padres vamos a tener que dar el ejemplo cuando nosotros nos hemos equivocado. David en el Salmo 19 nos da una buena enseñanza acerca de esto. David dice en el Salmo 119:12, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién puede? Hermano, y esto es bien importante. Nosotros nuestros propios errores los tratamos de justificar, los tratamos de esconder, los tratamos de defender, tratamos de acusar a los demás. Lo que Salomón está diciendo a su hijo es: examina tu vida, examina tu caminar. Mira si estás caminando rectamente. Si alguien te dijo algo, si alguien te reclama algo, en lugar de tratar de defenderte, ¿por qué no examinas si estás caminando rectamente? David decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y decía David: líbrame de los que me son ocultos, líbrame de aquellos errores que no puedo ver. Ayúdame, Dios, por favor, a ver cuando yo me estoy equivocando y no lo puedo ver. Cuando yo me paro aquí y empiezo a predicar de algo que yo mismo estoy viviendo. Cuando yo me pongo a reclamarle a alguien algo que yo mismo estoy haciendo. Cuando nosotros somos listos, fáciles para juzgar a alguien, cuando nosotros también estamos en el mismo error. Y dice David: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y dice: preserva también a tu siervo de la soberbia, porque una de las cosas que más nos va a cerrar los ojos es la soberbia. Que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Obviamente que David le enseñó muy bien a Salomón, porque Salomón está repitiendo lo similar. Salomón había entendido muy bien lo importante que nosotros le enseñemos a la siguiente generación el valorar la sabiduría que viene de Dios, el valorar la palabra de Dios. Eso es algo que en el hogar, y nosotros los padres tenemos la mayor responsabilidad. Salomón le dice también a la siguiente generación lo importante que aprendamos nosotros a enseñarle a la siguiente generación los valores, los principios, que podamos enseñar con toda claridad intencionalmente qué es pecado y qué es lo correcto, que nosotros podamos enseñarle a la siguiente generación los valores y que nuestros hijos no solamente entiendan los valores, los acepten como suyos, pero que se sientan orgullosos de los valores que tienen ellos, que ellos entienden muy bien por qué tienen esos valores. Y también ese es el lugar donde nosotros enseñamos acerca del dominio propio. Enseñamos a nuestros hijos acerca de que aprendan a controlar su boca, que aprendan a fijarse bien dónde ponen sus ojos, que aprendan también a constantemente estar evaluando su caminar y asegurarse de que están caminando recto. Que no lleguemos a un punto de ser tan soberbios que no nos importe estar caminando torcido y quedarnos ahí, examinarlo constantemente. Entonces esto es lo que Salomón enseña. Hemos visto que nosotros como padres tenemos
una responsabilidad muy grande. Hay por lo menos 3 cosas que nosotros le podemos enseñar a la siguiente generación: la sabiduría, el temor a Dios se enseña en el hogar, los principios, los valores cristianos se enseñan en el hogar, el dominio propio se enseña en el hogar. Ahora, ¿cómo se enseña esto? En primer lugar, y aquí como estoy ya terminamos, hermano, en primer lugar, nosotros eso lo enseñamos por medio del amor. Es interesante cómo se expresa Salomón. Salomón dice: mi padre me enseñaba esto. Mi padre, el rey David, dice en el versículo 3, dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. O sea, Salomón entendía muy bien que la razón por que su padre lo instruía, la razón por que su padre lo corregía, lo instruía, le enseñaba, la base de esa instrucción, la base de esa enseñanza era el amor. Y esto es bien importante y parece simple, parece lógico, pero muchas veces nosotros la base de nuestra educación, la base de nosotros educar a la siguiente generación no es el amor, sino que más bien es cómo nos van a ver a nosotros. Es cómo yo me voy a, cómo van a ver los hermanos y hijos, es malcriado. Muchas veces es cómo nos afecta a nosotros. Y es importante que nosotros lo hagamos con amor, que ellos sepan y que entiendan claramente que la razón de nuestra instrucción, la razón de nuestra dirección, la razón de nuestro castigo es el amor. No es porque estoy enojado, no es porque tengo rabia, no es porque ya me cansó. La base, el fundamento de nuestra instrucción tiene que ser siempre el amor. Lo segundo, la base de nuestra instrucción también tiene que ser la sabiduría. Debemos de hacerlo sabiamente. La Biblia nos dice en varias ocasiones que tengamos mucho cuidado con no asperar a nuestros hijos. Mire, por ejemplo, en Efesios 6:4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. En Colosenses 3:21 dice: padres, no asperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea que no tenemos el fundamento de la educación, el fundamento para poder instruir a la siguiente generación es el amor, pero también es que lo hagamos sabiamente, no cómodamente, no como me es más fácil a mí, sino que como voy a ser más efectivo, que yo también me tengo que informar, yo también tengo que conocer bien a mis hijos, yo también tengo que informarme cómo lo puedo hacer mejor, cómo es que yo voy a ser más efectivo, que no tengo que tener mucho cuidado de no provocarlos a ira, tengo que tener mucho cuidado de no asperarlos. Y también en Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ten mucho cuidado de no sobrepasarte, ten mucho cuidado de que la instrucción, la corrección, la disciplina la hagamos basadas en el amor y basadas en la sabiduría, que seamos sabios para hacerlo. Continúa el Proverbio 19, en el versículo 19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. O sea, no se trata se trata de ser sabio. Entonces, muy bien, ¿cómo debemos de hacerlo? Tenemos que hacerlo con el amor, debemos de hacerlo sabiamente, pero también debemos de hacerlo constantemente. Es algo bien importante que nosotros lo hagamos constantemente. Salomón decía: mi padre me instruía. Mi padre, o sea, no era que lo hacía una vez, no lo hacía de vez en cuando. Su padre estuvo presente en la vida de Salomón una y otra vez. Y eso es bien importante, la constancia, el estar constantemente repitiéndole a nuestros hijos las enseñanzas. No es una vez al mes, sino que es algo, es constantemente. En Deuteronomio decía: cuando entres a tu casa, cuando salgas de tu casa, cuando andes por el camino, ponlo en las puertas de tu casa, escríbelo en los postes de tu casa. O sea, es constantemente. Lo debemos de hacer como el fundamento del amor y la sabiduría, lo debemos de hacer constantemente y lo debemos de hacer también por medio del ejemplo. Y esto me parece que es muy importante. Imagínese usted que usted decidiera comprar, usted necesita perder peso y le van a vender un método a una persona que tiene sobrepeso. Imagínese que usted está queriendo buscar a alguien que le asista en su negocio
y voy a buscar una persona que ya ha quebrado 12 veces sus negocios. Usted quiere asistencia financiera y va a alguien que se declara en bancarrota 6 veces. Obviamente que usted no agarraría a una persona, usted tiene que ver, le pierde toda credibilidad. Y lo mismo sucede cuando se trata de nuestros hijos, lo mismo pasa. Nosotros debemos de instruir con el ejemplo. Perdemos total credibilidad si nosotros queremos enseñar a nuestros hijos sin nosotros también dar el ejemplo. Hay un libro que me gustó mucho a mí, que fue un libro que me impactó bastante, se llama, el escritor es el doctor Derek. Él escribió un libro que se llama Debe ser creído para ser oído. Y él enseñaba, y esto yo lo he compartido varias veces con usted, me parece que es muy importante. Él enseñaba que la comunicación, solamente el 7% de la comunicación es verbal. Eso quiere decir que solamente el 7% de la comunicación es lo que nosotros decimos. Lo que nosotros digamos solo es el 7%. Pero él dice que también la otra parte de la comunicación es la parte vocal. O sea, es lo que decimos, pero también cómo lo decimos. O sea, yo puedo decirle a mi hijo, pórtate bien. Pero si yo también puedo decirle, pórtate bien y darle la explicación, decírselo en un buen tono. Yo le puedo decir a mi esposa, sí te amo. O le puedo decir después de un desayuno, eso fue maravilloso, mi amor, cómo te amo. Hay una gran diferencia. O sea que la comunicación no solamente es lo que decimos, pero también tiene mucho que ver cómo lo decimos. El 7% es lo que decimos, pero el 38% es cómo lo decimos. Pero es bien interesante que el 55% es lo visual en la comunicación. Lo verbal, lo vocal y lo visual, lo que ven. Yo le puedo decir a mis hijos, es importante que aprendas de la Biblia, y yo nunca leo la Biblia. Es importante, hijo, que aprendas estos valores. Tenés que ser honesto, y se da cuenta cómo yo soy de tramposo. No puede ser. Entonces el ejemplo es bien importante, y la Biblia lo dice constantemente, ¿sabes? Pablo lo repite por lo menos en 6 diferentes ocasiones a las iglesias. Y Pablo le dice constantemente a las iglesias, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Constantemente, en Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. O sea, observa, fíjate cómo se conducen, mira cómo viven, imítalos, porque es bien importante el ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de instruir a la siguiente generación como padres? Como padres debemos de instruir con el fundamento del amor, con sabiduría, con constancia y con el ejemplo. El hogar es la familia, el hogar es el lugar donde podemos instruir mejor acerca del temor a Dios, es el lugar donde podemos instruir mejor acerca de los valores cristianos y es el lugar donde mejor podemos instruir acerca del dominio propio. Es el hogar, y somos nosotros los padres los mejores capacitados para hacerlo. Somos nosotros los padres a quien Dios nos ha dado la responsabilidad de comunicar eso a la siguiente generación. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús que, Señor, perdones si en algo me equivoqué, perdóname, Señor, si en algo dije algo incorrecto, Padre, pero yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que de alguna manera, por medio de tu Espíritu, de tu palabra, tu pueblo, Señor, haya sido edificado. Te pido una bendición, Señor, a todos los padres que nos están oyendo. Bendíceles, Padre. Y te pido, Señor, una vez más, que tu palabra no regrese vacía. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, antes de terminar, antes de dar el tiempo a los hermanos de la alabanza, quiero compartir con ustedes algunos anuncios que son importantes. Les quiero recordar, hermanos, que siempre estamos con familia orando todos los martes. Si usted no puede el martes, no importa. El principio es que tengamos un día a la semana, por lo menos un día a la semana, en que nos reunamos como familia y oremos. Que apaguemos la televisión, apague la computadora, apague los teléfonos. Un momento para, como familia, leer la Escritura y orar.
no es predicar, simple y sencillamente es que leamos la escritura y oremos. Vamos entrando en Hechos 10, este martes comenzamos Hechos 10, y es bien sencillo, abrimos nuestra Biblia, leemos el pasaje del Hechos 10, leemos un capítulo de la Biblia y oramos juntos. Y le insisto que por favor no descuide el orar junto con su familia. Segundo, hermanos, también les quiero recordar que los días jueves estamos estudiando, nos vemos por este medio y también nos conectamos por medio de Teams. Si usted quiere conectarse con la computadora y estar presente digitalmente en su computadora, puede hacer, intercambiamos, nos hacemos preguntas, conversamos. Entonces lo invitamos, si usted quiere, por favor mándeme un correo electrónico a mí o mándeme su correo electrónico, mándeme un mensaje y yo para que le mandemos la invitación y usted se pueda conectar los días jueves. Estamos conectados los días jueves y si no también se puede conectar por este medio. Ahora, hermanos, como ustedes saben, el condado de Prince George ha comenzado a levantar las restricciones para las iglesias para que se puedan congregar. Y en este momento podemos congregarnos hasta en un 25% de capacidad. Y nos podemos congregar también con las restricciones que pide el CDC. Entre ellas es que nos reunamos, que mantengamos la distancia en la iglesia, que usemos mascarilla cuando vengamos y que estemos nada más a un máximo de 25%. De acuerdo a la capacidad de nuestra iglesia, eso significa de que somos aproximadamente 40 personas las que nos podemos reunir por servicio. Entonces hemos decidido con los ancianos de que vamos a comenzar a tener 2 servicios, uno el domingo y el otro el sábado, para que la mitad, aunque tal vez necesitamos un tercero, pero vamos a comenzar con 2, la mitad de la iglesia puede venir, una parte de la iglesia puede venir el sábado y otra parte puede venir el domingo. Sabemos que muchas personas todavía no se van a sentir cómodas en venir, pero para aquellos que sí quieran, vamos a poder comenzar a partir del weekend del 11 de julio, el sábado 11 de julio, a partir del sábado 11 y el domingo 12 vamos a tener servicio del domingo. El servicio del sábado va a ser a las 7 de la noche y el servicio del domingo siempre va a ser a las 4 de la tarde. La escuela dominical, que la tenemos en esta forma, la tenemos virtualmente, los hermanos se conectan por Teams, va a continuar, pero vamos a tener la diferente hora. Va a continuar por ese medio a las 2 de la tarde, de 2 a 3, para que nos dé tiempo para los que quieran venir al servicio, estar aquí presentes a las 4. Entonces, hagan nota, por favor, esto va a empezar a partir del segundo fin de semana de julio. ¿Verdad? Esos son todos los anuncios. Le pido a los hermanos que terminen con la alabanza. Damos gracias a Dios por su palabra, hermanos, y queremos terminar cantando esta preciosa alabanza que tiene un gran mensaje. Dice hombres de valor, ¿verdad? Dios está buscando y que cada uno de los varones, hombres, padres de familia, sean hombres de valor. Vamos a cantar esta preciosa alabanza y canta con nosotros también. Abriendo caminos
Feliz Día del Padre. Bendiciones.